Vamos a hablar del positivismo. Pero para poder entenderlo, tenemos que volver en el tiempo. En la Grecia antigua, desde Aristóteles, el conocimiento de las cosas tenía que ver con la observación. Y así siguió durante la Edad Antigua y la Media, hasta que con Galileo, un señor multifacético, que fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano que vivió en ese siglo, se consideraba que la verdadera ciencia tenía que ser cuantificada, corroborada y comprobada, desde un lado exacto y matemático, y que todo conocimiento que no pudiera ser así se consideraba metafísica. Ahora vayamos al tiempo que nos importa, Francia en el siglo XIX. El positivismo surge en una parte de la historia que fue relativamente pacífica. Se desarrolla la industrialización europea, se construían redes viales para unir las ciudades con el campo, se vencían a las enfermedades gracias al avance de las investigaciones científicas en el campo de la medicina. En suma, en Europa se asentaba la idea del progreso en la población y esta idea entusiasmaba a todos. Se desarrollaban las ciencias con contribuciones importantes como las matemáticas, la medicina. Ocurría una estabilidad económica y política que la sociedad interpretaba positivamente. Pero pronto se hicieron notar los grandes males a nivel social: la explotación del proletariado, el abuso inhumano hacia los menores de edad y las miserables condiciones de la clase obrera. Es entonces cuando al sur de Francia, en una ciudad industrial llamada Montpellier, nace en 1798 Auguste Comte, un pensador que años más tarde crearía la ideología positivista, pero de esto hablaremos más adelante. Comte era un chico rebelde. Desde temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y las doctrinas monárquicas. Estudió en París, pero fue expulsado al poco tiempo por causar revueltas estudiantiles. Durante 7 años fue secretario de Saint-Simon, quien había estado interesado en la elaboración de programas para una reorganización de la sociedad de su tiempo, y cuya influencia quedaría reflejada en alguna de sus obras. Y además daba clases gratis de astronomía y escribió una enciclopedia. Entre sus obras están Curso de Filosofía Positiva, 1842, Discurso sobre el Espíritu Positivo, 1844, y Sistema de Política Positiva, 1854. ¿Cómo pensaba? Comte creía en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a la religión o a la metafísica. Por ende, tenía una fuerte opinión conservadora y contrarrevolucionaria, en desacuerdo con las propuestas de Voltaire y Rousseau, acusándolos de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar orden social y moral a la humanidad. Para él, todas las ciencias formaban una jerarquía. Cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados, por lo que veía la sociología como la última y la más grande de todas las ciencias. Terminó su vida como un hombre enfermo mental y pobre. Murió en París en 1857. Nos queda algo sin resolver. ¿Qué era el positivismo? Según la Real Academia Española, el positivismo es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, pero en realidad abarca mucho más que eso. El positivismo es una doctrina filosófica, sociológica y política que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos, que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada, la afirmación positiva de las teorías obtenidas mediante un método científico. Según Comte, los conocimientos pasan por 3 estados teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana en general. La ley de los 3 estados, en la que se compara la historia del pensamiento humano con la de la vida de una persona. Es un fundamento de la filosofía positiva y una teoría del conocimiento y de la historia. La primera que vamos a ver es la teológica o mágica. En esta época las personas dan explicaciones mágicas a los fenómenos naturales. Utilizan categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas mágicas para dominarlo. También creen que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. Otra es la fase metafísica o filosófica, en la que se intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas. Y así como en el estado anterior que los poderes se resumían al concepto de Dios, acá es la naturaleza,
la gran entidad general que lo sustituye. Pero esta unidad es más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico es sobre todo crítico y negativo. Se deja de creer en seres sobrenaturales y se comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales y se cuestiona el porqué de todas las cosas. Y por último, la fase científica o positiva. Es la definitiva. La mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación, y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Enuncia lo que es vano intentar conocer y busca solo las leyes de los fenómenos. Finalmente, da a entender que el primer estado hace referencia a la infancia o niñez, el segundo a la adolescencia y el tercero a la adultez. Pero ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y por qué fracasó el positivismo? El fracaso del positivismo queda sintetizado en la incapacidad de reducir la investigación científica a una simple lógica. Los positivistas dejaban sin fundamento lógico una parte esencial del proceso de verificación que cuestionaba la objetividad del mismo. El proceso de verificación implicaba una traducción de lo teórico a los conceptos observacionales. Sin embargo, la realidad de la ciencia natural o social se resistió a aceptar teorías axiomatizadas y a una traducibilidad de lo teórico a lo observacional. El dualismo entre pensamiento y realidad no puede ser resuelto por el positivista porque esta relación siempre será más compleja que los dictados de cualquier lógica, y porque las transiciones no podrán ser establecidas con propiedad sin reconocer que la única relación entre sus preposiciones es la deductiva. El positivismo, con su método hipotético deductivo, fracasó en querer reducir el proceso de investigación científica a una lógica abstracta, desubjetivada.